mejor que adorar a nuestro Rey por medio de la alabanza. Y ahora lo haremos de una manera diferente, y es a través de nuestros diezmos y ofrendas. Y para ello, les invito a leer en sus Biblias Corintios 9:7. Da a cada uno como os ha dado determinado en tu corazón, no con arrepentimiento u obligación, porque Dios ama a los que dan con alegría. Amén. Y con alegría podemos hacer llegar nuestros diezmos y ofrendas a la iglesia por medio de Nequi, la vivienda, o si no se puede por esos medios, también podemos venir de martes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde a nuestras oficinas a dejar nuestra ofrenda. Y si tampoco podemos, también podemos llamar al número de la iglesia y ahí podemos contactar con una persona autorizada que vendrá a la puerta de nuestra casa a recibir la ofrenda. Hoy entrego todo ante ti, Señor, por tu gran amor. Mi ofrenda pongo a tus pies, porque has sido fiel, mi buen pastor, y traigo mi ofrenda ante ti. Ofrezco mi vida, mi sentir, con tu sacrificio me diste sentido. Mi vida cambió, y traigo mi ofrenda. Hoy traigo mi ofrenda. Hoy traigo mi ofrenda. Hoy traigo mi ofrenda. Traigo mi ofrenda. Hoy traigo mi ofrenda. Traigo mi ofrenda. Así es, Felipe, es demasiado fácil. Ahora vamos a escuchar la palabra y el consejo de Dios a través de nuestro pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace descansar, a las aguas tranquilas me conduce. Me da nuevas fuerzas y me lleva por caminos rectos, haciendo honor a su nombre. Aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. Me has preparado un banquete ante los ojos de mis enemigos. Has vertido perfume en mi cabeza y has llenado mi copa a rebosar. Tu bondad y tu amor me acompañan a lo largo de mis días, y en tu casa, oh Señor, por siempre viviré. Este salmo se le ha atribuido a David. David en su vida fue primero pastor de ovejas, pastor de campo, y luego terminó siendo el pastor de Israel. Un pastor que todos los israelitas a lo largo de los años siempre lo desearon y siempre querían que los demás líderes religiosos, los demás reyes que apareciesen, se parecieran a David. Ahora el Señor aparece con un discurso sobre el buen pastor, un discurso que está en Juan capítulo 10, desde el versículo 1 hasta el versículo 21. Pero nosotros, para la reflexión de esta mañana, vamos a tomar desde el versículo 11. Dice así: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, pero el que trabaja solamente por la paga, cuando ve venir al lobo deja las ovejas y huye, porque no es el pastor y porque las ovejas no son suyas. Y el lobo ataca a las ovejas y las dispersa en todas direcciones. Ese hombre huye porque lo único que le importa es la paga y no las ovejas. Yo soy el buen pastor. Así como mi Padre me conoce a mí y yo conozco a mi Padre, así también yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Yo doy mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ellas debo traerlas. Ellas me obedecerán
y formarán un solo rebaño con un solo pastor. El Padre me ama porque yo doy mi vida para volverla a recibir. Nadie me quita la vida, sino que yo la doy por mi propia voluntad. Tengo el derecho de darla y de volver a recibirla. Esto es lo que me ordenó mi Padre. Bueno, todo el discurso del buen pastor, extraordinario discurso de Jesús, el evangelista Juan nos lo está narrando. Y por lo menos tendríamos 3 momentos o 3 comparaciones en el discurso. La primera comparación iría del versículo 1 al versículo 6, que no hemos leído, y en ella se habla de entrar por la puerta. Jesús distingue entre el pastor de las ovejas y aquel que asalta el lugar donde se encuentran las ovejas y las asalta para robarlas. La distinción entre el pastor de las ovejas y el ladrón es que el pastor siempre entra por la puerta, mientras el ladrón entra por cualquier otro sitio. Su intención es robar, su intención es destruir. Luego la segunda comparación ya está a partir del versículo 7 hasta el versículo 10, y en esta comparación el Señor tajantemente va a decir: yo soy la puerta, una personificación de Jesús. Yo soy la puerta. Y cuando dice que yo soy la puerta, lo que el Señor está queriendo decir es que es obrar como Jesús, cuya única preocupación del Señor es la vida abundante de estas ovejas. Y el versículo 11 hasta el versículo 18 que acabamos de leer está la tercera comparación. Y en la tercera comparación el Señor va a decir: yo soy el buen pastor. Y es no solo un pastor, el calificativo no se queda allí. El calificativo llega a decirnos que Jesús es el buen pastor. Y es el buen pastor porque tiene una comunión con las ovejas muy estrecha. Él conoce perfectamente sus ovejas y sus ovejas lo conocen perfectamente a Él. Entonces hay una relación recíproca entre un conocimiento permanente. Pero además este buen pastor no se queda allí, sino que nos declara que Él da la vida por sus ovejas. Algo muy importante y que hace una gran diferencia entre el buen pastor y los pastores que solamente buscan la paga, el asalariado. Pues todos estos versículos nos van a mostrar al Señor como un pastor auténtico, como el mejor de los pastores. Y este tema, tendríamos que decirlo, tiene sus raíces en el Antiguo Testamento. Para el Antiguo Testamento, todos los líderes religiosos, los líderes políticos, todos aquellos que estaban encargados de dirigir al pueblo son denominados pastores. Si lo trajésemos a nuestro contexto con ese lenguaje de la Biblia, tendríamos que decir que el presidente de la República es un pastor, que el alcalde o la alcaldesa es un pastor, es una pastora. Todos ellos terminan siendo, desde la perspectiva bíblica, pastores, que el líder religioso, el sacerdote o el pastor de una iglesia protestante terminan siendo pastores desde esa perspectiva bíblica. Quiere decir que estos cargos, estas funciones, estos personajes, pues existen para guiar a un pueblo, en el caso nuestro para guiar a Colombia, y para que Colombia reciba grandes beneficios y buenas bendiciones y vida abundante a través de los pastores que la están dirigiendo. Desafortunadamente, en el Antiguo Testamento estos pastores pues fallaron. Y por eso el profeta Ezequiel en el capítulo 34 nos va a hablar un poco de estos pastores. Mira lo que dice el capítulo 34 del profeta Ezequiel. El Señor se dirigió a mí y me dijo: tú, hombre, habla en mi nombre contra los pastores de Israel y diles: esto dice el Señor: ay de los pastores de Israel que se cuidan a sí mismos. Lo que deben cuidar los pastores es el rebaño. Ustedes se beben la leche, se hacen vestidos con la lana y matan las ovejas más gordas.
pero no cuidan el rebaño. Ustedes no ayudan a las ovejas débiles, ni curan a las enfermas, ni vendan a las que tienen alguna pata rota, ni hacen volver a las que se extravían, ni buscan a las que se pierden, sino que las tratan con dureza y crueldad. Mis ovejas se quedaron sin pastor y se dispersaron, y las fieras salvajes se las comieron. Se dispersaron por todos los montes y cerros altos, se extraviaron por toda la tierra, y no hubo nadie que se preocupara por ellas y fuera a buscarlas. Así que, pastores, escuchen bien mis palabras. Yo, el Señor, lo juro por mi vida. Fieras salvajes de todas clases han robado y devorado mis ovejas porque no tienen pastor. Mis pastores no van a buscar las ovejas. Los pastores cuidan de sí mismos, pero no de mi rebaño. Por eso, pastores, escuchen las palabras que yo, el Señor, les dirijo. Pastores, yo me declaro su enemigo y les voy a reclamar mi rebaño. Les voy a quitar el encargo de cuidarlas para que no se siga cuidando ustedes mismos y rescatar a mis ovejas para que ustedes no se las sigan comiendo. Qué palabra fuerte la del profeta Ezequiel a los pastores de Israel. Recordemos que dijimos que los pastores son los dirigentes religiosos, políticos, que no hacen progresar al pueblo. Pues, cuando viene el Señor Jesucristo ante esta situación que están viviendo, su contexto no era nada diferente al contexto del profeta Ezequiel. El Señor tiene que ver con los fariseos, tiene que ver con los dirigentes que realmente tienen al pueblo en la miseria. Y versículos atrás, el Señor ha hecho una curación y en vez de que los dirigentes se hubiesen alegrado que una persona del pueblo de Israel ya no tuviese dolores, fue a criticar, fue a atacar por lo que el Señor había hecho. Y ese es el origen de este discurso del buen pastor. Pues en tiempos de Jesús se está viviendo eso. Hay una miseria absoluta y el Señor les va a llamar ladrones y salteadores y va a hacer una clara diferencia entre el buen pastor y el pastor asalariado, el pastor que solo busca la paga. Está bien que haya un salario para el pastor, pero lo que no está bien es que sus principios se cambien para que solamente le preocupe la paga y no les importen las ovejas. Eso estaba pasando precisamente en tiempos de Jesús. Y en tiempos como los de hoy, pues también podríamos extender esta palabra de Jesús a los directivos de distintas instituciones. Hay directivos y hay personas que trabajan en un hospital, pero que realmente les está preocupando solo ellos y no el paciente. Hay personas que trabajan en un ancianato o que trabajan en la alcaldía o en la presidencia o que trabajan en una iglesia y que realmente hace mucho que dejó de preocuparles el ser humano y lo único que les interesa es el bienestar económico, es lo único que les está interesando. Lógicamente, por eso vemos en nuestro país una cantidad terrible de corrupción, vemos en nuestros hospitales mala situación, vemos en los colegios deshonestidad, vemos en distintas instituciones que están creadas para hacer un bienestar social, pues tanto detrimento de patrimonio y tanta mala atención como la que puede haber. Es por eso que el Señor entonces tiene que hablarle fuerte a la gente de su época y decirles: yo no me parezco a los asalariados que les están atendiendo. Yo no me parezco a aquellos que a ustedes les están buscando para tener un provecho para ellos. No, yo soy el buen pastor. Jesús se va a declarar por encima de cualquiera el mejor de los pastores, el mejor. Y mientras Él sea el mejor de los pastores, también nos lanza un desafío a cada uno de nosotros. Y nos desafía a preguntarnos, ya no por cómo lo hacen las demás personas, sino con qué honestidad y cuál es la motivación que a nosotros nos permite hacer lo que hacemos. ¿Será que los pastores hoy
¿Somos lo suficientemente honestos para pensar en el progreso y en el desarrollo de nuestras ovejas espirituales? ¿O lo único que estamos buscando es un bienestar económico? ¿Será que las personas que trabajan en una institución educativa, un colegio, una universidad, un hospital, aquellos que trabajan en entes del gobierno, en alcaldías, en gobernaciones, en todos esos lugares, están pensando realmente en el pueblo o solamente están pensando en su bienestar? Pues aquí hay un fuerte llamado de atención del Señor Jesucristo para ese grupo de personas y para nosotros, para que reflexionemos sobre la motivación con la que hacemos lo que hacemos. Dios nos da una vocación y nuestra vocación debe ser bien dirigida, debe ser bien llevada y debe ser al estilo de Jesús. Por eso el Señor va a decir que en ese orden de ideas, el Señor va a decir que Él es el buen pastor y que hay una profunda relación con su Padre. Y que este pastor, llamado Jesús de Nazaret, está tan profundamente comprometido con sus ovejas que va a dar la vida por ellos, que va a morir en la cruz del Calvario, que va en su muerte a dar vida y vida en abundancia. Por eso, un versículo atrás, el Señor ha dicho que ha venido para que tengamos vida y tengamos vida en abundancia. Quiere decir eso entonces que el Padre se va a sentir profundamente emocionado con Jesús. Se va a sentir con un hijo que lo agrada, porque este hijo realmente ha tenido la motivación correcta con respecto a las ovejas del rebaño de Dios, y que esa motivación le ha llevado a conocerlas profundamente y aparte de eso a dar la vida por ellas. Por eso termina diciendo que el Padre le ama profundamente, porque busca las ovejas en este rebaño y en cualquier otro. Él está amando las ovejas, que las va a buscar en diferentes lugares y las va a buscar con el único propósito de traerlas, de reunirlas y ser un pastor que las cuida, que las alimenta, que las protege. En esa época, la figura de los pastores era muy interesante, porque cada uno de ellos dejaba las ovejas en un lugar grande para darnos vida, pero a la vez también lanza un tremendo desafío. Los judíos recordaban al autor del Salmo 23, a David, y siempre